A profundizar un poco sobre estos asaltos, esa nueva modalidad que hay ahora en Puerto Rico de meterse en casa de unas figuras reconocidas, muy activas, ya sea en la música o en las redes sociales, se meten en urbanizaciones cerradas, se meten en las casas de estas personas, los amordazan, les roban una cantidad de dinero significativa y la pregunta obligada es cómo entran estas personas, estos pillos, estos delincuentes a estas urbanizaciones que son cerradas con 2 y a veces hasta 3 controles de acceso. ¿Qué está ocurriendo en nivel de seguridad de las urbanizaciones de Puerto Rico? Lo tocamos aquí hoy, vamos a hablar sobre el tema de la educación, llega el secretario de Educación, tenemos muchas preguntas y también nos fuimos a la calle a preguntarle a los jóvenes si están conformes con el currículo de enseñanza de nuestras escuelas. ¿Hay que cambiarlo, sí o no? Con esos temas arrancamos a jugar Pelota Dura. Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Arrancamos el juego rápido. Presento a nuestro equipo, Laisa Torres. Laisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Saludos, Ferdinand. Saludos a los amigos televidentes. Doña Denise Pérez. Lo de doña te quedó feo. Buenas noches. Ana Torres, saludos. Saludos. No, ni se atrevió. No se atrevió, es muda, explota. A la abogada no. Después de ese regaño, ya. Qué bueno tener a 3 mujeres aquí, 3 profesionales de primera aquí colaborando. Bueno, un tema que hoy le pedí a Margarita Ponte que se fuera a la calle a trabajar es esto que hemos visto. Este operativo federal en los residenciales públicos, ¿vieron? Sí. Metiéndose a buscar, hay un montón de gente ocupando los apartamentos de los residenciales públicos sin vivir ahí, los ocupan para hacer, obviamente, trabajo de robo y estrategia, delincuencia, droga y mucho más. Vamos a ver la historia de Margarita. ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay gente haciendo fila en listas de espera para conseguir vivir en un residencial? Pues para que tenga una idea, cerca de 25,000 familias esperan por un apartamento en un complejo de vivienda pública. Sin embargo, la situación no es tan sencilla, porque aunque se asegura que hay más de 661 apartamentos desocupados, sabe Dios cuántos están siendo utilizados para actividades delictivas o sencillamente están ocupados de manera ilegal. La Administración de Vivienda Pública cuenta con 53.596 apartamentos bajo su jurisdicción. En un esfuerzo conjunto, tanto la División de Drogas Metropolitana como Vivienda Federal están interviniendo en residenciales diversos para de alguna manera llevar a cabo un plan de trabajo que logre inspeccionar las unidades vacías y romper con cualquier actividad ilegal. Señores, hay familias completas sin techo y hay individuos, mientras tanto, usurpando los espacios, manteniendo drogas y armas de fuego. Aunque cualquiera pierde la esperanza, usted no se quite. Bueno, ¿qué está pasando en los residenciales públicos de Puerto Rico? ¿Hay control, no hay control por parte de los administradores o el propio gobierno? Aquí están 2 exdirectores de vivienda pública. Miguel Hernández Vivoni, Miguel, saludo, bienvenido, y Gabriel López Arieta. Saludo a los dos. Saludos, don Ferdinand, y a la compañera. Un placer estar aquí. Ay, a Chiqui. Te voy a perdonar eso. Mira, saludos a ambos. ¿Qué puede estar pasando? Que esto no es nuevo. No. Pues eso lo vivió usted como director. ¿Qué pasa? Es un problema del administrador del complejo, a quien se le otorga a través de una subasta, se le otorga un contrato para que lo administre. ¿Es ahí o dónde es que está el problema? Bueno, realmente estamos hablando de que la Administración de Vivienda Pública tiene uno de los inventarios más viejos que existe en las jurisdicciones de Estados Unidos y continuamente en los planes anuales, los planes de 5 años, hay modernizaciones y renovaciones. Así que las unidades que tú ves que están desocupadas realmente están ocupadas por alguien que tuvieron que mudar a algún otro sitio en lo que se hace un plan de modernización, o son unidades que realmente son inhabitables porque está varilla expuesta, está en un proceso de implosión. Así que esas son las unidades que realmente
constan como desocupadas. No es porque la administración quiera tener algo desocupado, teniendo una lista de 23.000 entonces ellos aprovechan eso y ahí se meten. Eso sí sucede. Pero hay un cierto miedo de atender esta situación por la complejidad o la seguridad, o que estos individuos se apropian y siembran el temor en estas comunidades. Antes de ir ahí, déjame ponerte en contexto del proceso rápido, añadiendo a lo que dice Miguel. Es importante que sepamos que estas unidades que están en estos momentos desocupadas, hay una lista de espera que ustedes lo mencionaron, sobre 25.000 familias, pero también en un proceso interno. También hay familias que necesitan cambiar de unidad y hacen, o sea, esa lista pudiera ser muchísimo más que los 25.000 personas que están esperando por vivienda. Ahora bien, hay unas viviendas que están desocupadas, ¿no? Y se desocupan todos los días por mantenimiento, o porque alguien se mudó, porque alguien salió de residencial público, y viene el agente administrador privado obligado a atender eso de la manera más rápida posible para ocuparla. Ahora bien, como dice Miguel, hay unos casos donde tú tienes unidades de vivienda que están desocupadas porque van a demolerse y demás, y tú tienes que garantizar una seguridad. Eso, si no está ocurriendo, es responsabilidad del agente administrador y del administrador. Pero en la línea de Elaiza, o sea, nosotros tratamos de traer hoy aquí al administrador de vivienda pública, al administrador del complejo, y nadie quiere hablar. ¿Por qué? Por temor. Por temor. O sea, el tema del temor, represalias, esto, gente peligrosa, qué sé yo qué. Sí, pero eso no puede ser excusa. O sea, hay que garantizar. Y ninguno quiere dar cara porque, digo, esa es la información que me llega, que no quieren dar, está el público para que no sean ellos los responsables de la salida de estas personas. Pero entonces hay miedo allí. En mi caso, y para dejar a Miguel, o sea, claro que hay miedo, claro que es un proceso difícil, pero tú como administrador, como administración de vivienda pública, como agente administrador privado, tienes que garantizar una seguridad de los residentes. O sea, ahí se levantan... ¿Y tienes que dar el frente? Y obviamente de familias que van todos los días a echar para adelante. Tanto el administrador como la Oficina de Seguridad de la Administración de Vivienda Pública conoce lo que está pasando dentro del residencial. Lo que pasa es que hay un procedimiento de notificación a la Oficina del Inspector General, a la Oficina de Vivienda Federal y a la policía para hacer esos procedimientos. Están esos casos que ustedes dicen, pero también nosotros en Noticiero estamos trabajando una historia que me llamó mucho la atención, un testimonio de esta familia que literalmente ha dejado su apartamento, se ha ido el nene aquí, el nene allá, para alquilarlo como punto. ¿Ustedes se dieron con esa situación en algún momento? Wow. Surge situaciones, llegamos a confidencias de personas que tienen alquilado una unidad, el punto de droga saca a las personas de allí, pero las personas ni lo denuncian, ni lo llevan a vivienda para uno poder actuar. Pero sí llega información sobre eso que sucede, eso es cierto. Eso es cierto. Hay ocupación, porque mucho se habla de que muchas veces las familias se instalan en las viviendas y aun cuando ya después tienen los recursos para quizás moverse, se quedan ahí por el asunto de que están familiarizados y está toda la familia. O sea, ¿cómo se fiscaliza el que quizás personas con ingresos suficientes pueden irse para otra vivienda mientras gente que necesita estar allí no puede accesar porque no hay suficiente espacio? Lo que sucede es que si tú tienes un caso de algún residente que tiene la capacidad económica para a lo mejor pagar alguna otra propiedad privada o renta igualmente, pero tú no sabes cuál es la salud fiscal tampoco de ese residente. También se crea un asunto de comunidad, como tú bien mencionas. Te sorprendería si vas fuera de residenciales públicos del área metropolitana y tú tienes hasta doctores, maestros, policías que viven en el residencial público, que se le cobra, porque se le cobra, ¿no? Esto va o a lo que está el mercado, la renta, o son los ingresos, ¿no? O los ingresos, ¿no? Pero tampoco vivienda pública puede obligarte a salir de ese hogar, porque, o sea, cada caso es bien único. O sea, tú ¿Cómo están los residenciales públicos hoy? Reina el temor en todos los residenciales públicos, como lo hubo en un momento determinado, la cosa ha mejorado, los puntos de drogas están presentes en todos los residenciales públicos. O sea, esto sigue en manos de los narcotraficantes, de muchos distribuidores de drogas, ¿sí o no? Mira, lamentablemente hay unos residenciales donde existen los puntos de droga, eso no podemos tapar el cielo con la mano. Unos, no todos. No todos, y eso hay que aclararlo, porque aquí la gente piensa en residencial público, piensan Lloren Torres, Manuela Pérez, Nemesio Canales. Vivienda pública tiene residenciales que son urbanizaciones que nadie sabe que son residenciales públicos. Eso es cierto. Lo que pasa es que, obviamente, como no hay problemas, no hay situaciones, pues no salen. Y siempre salen los residenciales donde hay mayor densidad,
que son los que te estoy hablando, son los mayores que tienen a nivel de todos los Estados Unidos. Siguiendo la línea de Anabel, ¿cada cuánto se debe revisar, verdad, para entonces ver si es necesario o se justifica remover a esa familia o esa persona de residencial público? No para remover, o sea, ¿removerle en qué sentido? ¿Ante el escenario de que tenga ante el escenario que tenga o ante un escenario que no esté cumpliendo con algo? No, anualmente hay un proceso de recertificación. Exactamente. Que tú anualmente vas revisando a cada uno de los residentes que ocupan las unidades de vivienda pública. O no, ahora bien, con lo que traían a ver, es importante mencionar, la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda también tiene inventario de viviendas que lo ideal, ¿no?, es que haya una planificación estratégica donde los residentes que salga de vivienda pública pueda también ir a sección 8 y después de sección 8 tenga la oportunidad de comprar alguna vivienda, ¿no?, de interés privado, financiada inclusive con la integración de cada uno de estos fondos de vivienda subsidiada. Eso hay que hacerlo y eso requiere planificación del gobierno. La política de One Strike and You're Out, ¿se acuerdan que eso fue en los 90? ¿Eso existe todavía? ¿Ves? Y por eso te dicen doña. Toda la razón. Eso llegó al tribunal. Anabel, no te metas. Oye, Fíjate que pensamos que ya había sido superado ese tema, Yo leí en los libros de historia que eso llegó al Tribunal Supremo. Eso llegó al Tribunal Supremo. Eso se modificó, esa política de One Strike You're Out. La realidad, antes sucedía algo así, de una actitud criminal, y toda la familia salía del residencial. Hoy día es solo la persona que comete ese acto criminal. Es que eso se modificó un poco. Yo lo que digo es que, o sea, tiene que venir el gobierno federal con todo su operativo a meterse residencial para sacar a la gente. ¿Y para qué está el administrador ahí? O sea, ¿para qué está un administrador que se le pagan probablemente millones de dólares al año para que administre las facilidades? Entonces hay que esperar, digo, a menos que ella no haya coordinado con el gobierno federal para ir a sacar a esa gente. No tengo el detalle, pero quisiéramos ver más acción, ¿verdad? Realmente lo que sucede, normalmente se coordina entre varias agencias del orden público para hacer esos procesos que son un poquito difíciles. Pero aclarando rapidito, vivienda pública, la política no es sacar a nadie, se recertifican. Hay gente que paga hasta $900 de renta por mantenerse en el residencial público. Bueno, gracias a los dos. Vamos a monitorear todo este caso de los residenciales. Hay mucha gente buena viviendo en los residenciales. Sí, también. La inmensa mayoría de ellos, la inmensa mayoría de gente buena, trabajadora. Así que nuestro reconocimiento a aquellos que se dedican a hacer el bien. Voy con Kimberly para ver qué trae Colbert por ahí, que me dice que trae otro bombacito. Esto no es un bombazo, un bombacito, Jorge. Viene caliente, caliente. Jorge Colbert ya está con nosotros, el hombre de los datos, porque analizamos educación. ¿Qué dicen los jóvenes sobre las escuelas, sobre el currículo y hasta las materias? Hoy lo discutimos con datos exclusivos que trae nuestro querido Jorge Colbert. Además, continúan los robos domiciliarios de alto perfil. ¿Cómo usted puede protegerse? Le vamos a decir todo lo que debe saber. No se retire, está jugando pelota dura. Bueno, el miércoles próximo inicia el sistema de enseñanza, otro año escolar, pero Jorge Colbert Toro nos trae unos datos interesantísimos sobre la educación en el país. Adelante, Colbert. Bueno, en el Departamento de Educación hay varias controversias. Una que tiene que ver con esta famosa figura del SAR de Educación, que se ha creado toda una controversia. Y por otro lado, la pregunta de cuáles son las prioridades o cuáles son las áreas educativas que prefieren nuestros jóvenes, sobre todo los que están en escuela superior y que tienen perspectiva de entrar a la universidad, buscar algunas profesiones. Vamos primero a salir de este tema que tiene que ver con la posición del SAR de la educación. Primero, para que todo el mundo esté claro, no hay tal cosa como una posición del SAR de nada. En nuestra estructura de gobierno, en nuestro sistema constitucional, no existe una figura que tenga ese título. Lo que ocurre es que en lo que tiene que ver con la Autoridad de Acueductos Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica y las alianzas público-privadas, que son corporaciones públicas, son criaturas de la legislatura. Si se le quiere dar más poder a un director ejecutivo de una corporación pública, quien único puede hacerlo es la Asamblea Legislativa. Por eso es que cuando se quiere crear esta figura legislativamente, que dicho sea de paso no se ha presentado ningún proyecto de ley, pues se limita a las corporaciones públicas.
Sin embargo, el puesto del secretario de Educación es distinto, porque el secretario de Educación tiene rango constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que la legislatura no puede, digamos, eliminar un departamento como el Departamento de Educación porque está creado por la Constitución y ninguna ley va por encima de la Constitución. Así que en ese sentido, la legislatura tampoco puede enmendar la Constitución por sí sola. Tendría que consultarle al país para poder enmendar la Constitución. Por eso cuando se está hablando de que se quiere crear una figura del SAR de Educación por encima del secretario del Departamento de Educación, no es correcto, no es realista y sería inclusive inconstitucional porque no se puede ni siquiera administrativamente, mucho menos ponerle una figura por encima del secretario que tiene rango constitucional. Así que hay un aspecto que es separación de poderes. El secretario de Educación es secretario, el licenciado Eliezer Ramos, porque el Senado lo confirmó. Por eso es que es imposible que la Fortaleza, por ejemplo, digamos, aunque no es la intención, puede crear un puesto por encima del secretario porque sería usurparle poderes al Senado de Puerto Rico y eso no dura un round en ningún tribunal. Por lo tanto, todo esto que se ha creado realmente se está ahogando un vaso de agua porque no es real. De hecho, no solamente es viable, es que ni siquiera pueden tener esa realidad. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que de verdad dice el programa de gobierno de la gobernadora, que en ningún sitio aparece o habla de ningún SAR. Lo que la gobernadora está planteando en su programa de gobierno es que está creando dos posiciones, el principal oficial de asuntos financieros y el principal oficial de asuntos de informática. Ambas posiciones estarían por debajo del secretario de Educación. Es decir, serían subalternos del secretario de Educación, Eliezer Ramos, y el secretario ha dicho que la primera de ellas, el de Asuntos Financieros, es el que están reclutando a esa posición, que básicamente va a ser un oficial de cumplimiento del uso de fondos federales, de integrar los asuntos de finanzas, de presupuesto. Son y serían subalternos del secretario porque ese es nuestro ordenamiento constitucional. Ambas posiciones centralizarían servicios, obviamente, y estarían muy pendientes sobre todo al uso de fondos federales. Así que para aclarar este tema, no se crean los cuentos de que viene una figura por encima del secretario de Educación porque nuestra Constitución no lo permite. Tan sencillo como eso. Vamos ahora a ver lo interesante. Miren, en los últimos años, tanto el Departamento de Educación como la Universidad de Puerto Rico han hecho evaluaciones, han entrevistado a nuestros jóvenes para saber cuáles son las profesiones que tienen más interés. Esto lo hacen las universidades para diseñar sus currículos académicos. Y aquí están las 8 profesiones o los temas de interés principales de nuestros jóvenes que fueron evaluados en los últimos 2 años. Miren, la primera que más le interesa a nuestros jóvenes son los temas de tecnología, computadora, diseños tecnológicos y los asuntos de diseño de gráficas virtual. Quiere decir que la tecnología, el internet, todo lo que está surgiendo ahora de términos modernos ha acaparado la atención de nuestros jóvenes y hay un sinnúmero de oportunidades profesionales en estos temas. El segundo, la industria del entretenimiento. Esto es una industria bien interesante porque ahí está la música, el deporte, hay tanta variedad que se puede desarrollar y es otra de las áreas prioritarias que nuestros jóvenes están identificando. Muchos jóvenes, miren qué interesante, les interesa ser maestros y también van a haber trabajadores sociales, gente jóvenes con unos compromisos, entendiendo la importancia de nuestro sistema educativo. Y esto es importante para Puerto Rico, que tengamos gente interesada en ser maestros, en ser profesores, en dedicarle su vida a la educación. Eso es extraordinario para Puerto Rico. Obviamente los temas de medicina o salubrista, muchas personas dedicadas o interesados en el área de laboratorio, de enfermería. Es una industria bien importante para Puerto Rico, sobre todo en unos momentos donde necesita ayuda la gente de la tercera edad. El tema de, obviamente, la profesión del derecho, trabajadores sociales, los hoteles, restaurantes, es decir, servicios, están muy interesados nuestros jóvenes y sobre todo los negocios propios. ¿Qué significa esto? Nuestros jóvenes, si usted mira todas estas profesiones, están enviando un mensaje. Quieren trabajar, quieren aportar, quieren producir. No están pidiendo que mantenerse desempleados o en el ocio. No, quieren producir, pero quieren que se les adiestre, que se les prepare y que nuestras universidades se ajusten a las nuevas tecnologías. Esta es la realidad del siglo XXI. Muchas de las universidades todavía tienen secuenciales académicos de hace 20, 30 años. Señores, cambió la dinámica, sobre todo en la tecnología, que es el futuro de Puerto Rico, y no hay duda que nuestros jóvenes lo que están diciendo es, denos la oportunidad, abran las puertas para nosotros hacer nuestras profesiones, y esos son los temas de interés. Regresamos con Felina y con Laisa. Gracias, Jorge. Bueno, precisamente aquí está el secretario de Educación hoy, y queremos hablar de algo que hemos conversado
décadas aquí en Puerto Rico, si el currículo que tenemos hoy en la escuela pública, que es el mismo que yo creo que teníamos nosotros cuando cogimos clases en la escuela, ya es hora de que se cambie, que haya una variación. Que se atempere a los tiempos. Sí, estamos hablando de tecnología, computadoras, industria, economía. Exactamente. Bueno, lo vamos a discutir cuando regresemos, pero hay que hacer la escuela más atractiva para los muchachos, pero no se quieren ir, no quieren estar en el salón, hay una decepción bien grande. ¿Qué se va a hacer con eso? Venimos rápido a hablar con el secretario y también vamos a profundizar sobre esto que está ocurriendo, esta modalidad de meterse en las urbanizaciones cerradas, que era el sitio más seguro para vivir. Y ahora se meten y secuestran a la gente, los amordazan. Medio mundo. Vengo con eso a ver qué está pasando en las urbanizaciones con control de acceso. Y también cómo usted puede protegerse, y escuche bien, porque al volver cuenta regresiva para el regreso a clases. Educación realmente cumple con el tiempo y las expectativas de los estudiantes. Hoy nos tiramos a la calle y usted verá reacciones de jóvenes y jóvenes adultos. ¿Qué es lo que piensan? Lo verá aquí. Además, ¿cuáles son los retos actuales de nuestra agricultura? Llegamos al sur de Puerto Rico y conocemos una historia impresionante. En una finca de plátanos maravillosa, que la historia definitivamente lo va a conmover. ¿Cómo lo logran hacer? Le decimos aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos a jugar pelota dura. Todo el mundo está al día, ¿verdad? De todo esto. Primero fue este señor dueño de un restaurante que estaba muy expuesto en las redes sociales enseñando todas las prendas. Él y su esposa. La casa y toda la cosa, anunciando que se había ido de viaje. Ahora es el famoso Cosculluela, que se mete en una urbanización cerrada y lo amordazan y supuestamente le tumban cerca de $300,000 en prenda. Vamos a ver la historia que Margarita la pudo resumir y venimos a verla. Desafortunadamente en Puerto Rico cada vez estamos más vulnerables a situaciones violentas, incluyendo robos en las casas. Y de esos asaltos con armas y el uso de intimidación no se han salvado ni siquiera los artistas. Casualidad o no, en solo un mes el director musical de la orquesta de salsa Puerto Rican Power, Luisito Ayala, fue víctima de un robo domiciliario en la urbanización Santa María en Guaynabo, en el que 5 personas enmascaradas se llevaron $280,000 en efectivo. Ayer al mediodía el cantante urbano José Cosculluela también fue blanco de asaltantes armados con rifles y pistolas. Les robaron pertenencias valoradas en poco más de $300,000 en su casa en Trujillo Alto. Estaban enmascarados, según nos informa las víctimas. No obstante, ellos pudieron observar 2, pero no descartamos que sean más de 2. Los ladrones escaparon en la guagua Land Rover del artista, mientras continúan las entrevistas y el análisis de las cámaras de seguridad. Ojo, artista o no, mantenga su vida lo más privada posible. Bueno, qué debate, ¿eh? Todo el mundo loco por salir en las redes sociales y tener muchos seguidores, ese tipo de cosas. Y Margarita termina diciendo, cuidado, cuidado que se te pueden meter en la casa. Pero aquí hay un panel muy interesante. El licenciado Jerome Garford, que ha sido abogado, fue abogado de Cosculluela en otros casos anteriores. Está también Mabel Olivera, que es la directora del CIC de Carolina, que ha estado muy activa durante el día de hoy. Y también Juan Carlos Pedreira, estratega en mercadeo digital y experto en tecnología, para hablar un poco de todo este boom en las redes sociales. Ok, Mabel, ¿cómo resumimos todo lo que ha ocurrido? En este caso de Cosculluela, que cuando pueda me poncha en la entrada de la urbanización, porque aquí... y me incluyo, la mayoría de nosotros nos hemos mudado para urbanizaciones cerradas pensando que es lo más seguro que podemos tener. Pero casi todas las urbanizaciones están cerradas. Miren qué tronco de acceso, ¿no? En la urbanización, ¿no? Un control muy grande, muy fuerte, portones, seguridad, guardias, etcétera. Ahora, Mabel, cuénteme un poco de los detalles. Como ven las imágenes, es un área boscosa. Alrededor de la urbanización. Así que todavía no hemos obtenido las imágenes para poder determinar el acceso que tuvieron estos sujetos. ¿Hay cámaras de seguridad en el control y en la casa de él o no? Hay cámaras de seguridad en la caseta de seguridad. Habían cámaras de seguridad en la residencia, pero estos sujetos se llevaron. ¿Cuál es el testimonio de Cosculluela? ¿Qué dice él que pasó? El empleado estaba realizando trabajos de construcción y llegan estos 2 sujetos enmascarados, vestidos de negro, con guantes, aproximadamente a las 12:30 del mediodía.
A plena luz del día. A plena luz del día, entran a la residencia, los amordazan a los 3 y pues rebuscan por toda la residencia hasta que logran accesar a donde él tenía las prendas. Sabemos que es muy temprano, pero se puede decir que esto está planificado y fue un trabajo ya, tú sabes, planificado. Claro que sí, en esta etapa de la investigación nosotros no descartamos nada, todos los ángulos se van a estar investigando. Y el hecho que se hayan llevado las grabaciones de las cámaras, más todavía. Claro está. ¿Qué es lo más la pérdida grande es en prendas? En prenda, aproximadamente 300,000 en prenda, 3 teléfonos y la guagua, la Land Rover. Ok, quiero entrar con los temas, pero quiero saber si Denise y Anabel tienen preguntas. ¿Cómo recupera el vehículo? A través del GPS. Pero ¿lo busca él mismo o fue la policía? A través de una persona que llegó allí a la residencia y pudo obtener un celular y lo siguió. Ok. A mí me llamaron muy temprano para decirme que él hace, y te voy contigo, Pereira, Cosculluela hace unas semanas o menos de unas semanas atrás hizo un video con un influencer reconocido desde la casa de él y estaba como que enseñando la casa, algo parecido a lo que hacía la otra persona, ¿no? Un poco abriendo las puertas de su casa, esto es lo que tengo por aquí, esto y lo otro. ¿Tendrá que ver algo con eso? O sea, tú sabes que ahora todo el mundo está con el guille de enseñar lo que tiene. Bueno, ciertamente utilizar las redes sociales para mostrar lo que uno tiene. Las personas cuando salen de viaje, en muchos casos incluso fotografían cuando están montándose en el avión. Todo eso son huellas digitales que quedan ahí. Y esto no es un caso que posiblemente ocurra solamente acá en Puerto Rico. En el año 2016, en Francia, Kim Kardashian, la influencer, fue asaltada en un apartamento que ella estaba en París, precisamente porque ella estaba básicamente transmitiendo, haciendo live, subiendo los stories, y criminales, gangas profesionales entraron y robaron muchas de sus prendas que ostentaba a través de las redes sociales. O sea, el consejo es no presentar lo que uno tiene. La situación es un poco complicada. Muchas personas incluso a veces suben en la mañana que van a un gimnasio y uno comienza a conocer cuáles son esos movimientos diarios. Rutina diaria. Y esa rutina diaria. Y una persona en el pasado, cuando no existían las redes sociales, los criminales pues se estacionaban cerca de la urbanización para ver las movidas a que ahora entraban y salían. Ahora pues las redes sociales lo hacen mucho más fácil. Definitivo. Yo quería hacer una pregunta de seguimiento, porque yo creo que cada vez que pasan estos casos es una buena oportunidad para de alguna forma informar y concientizar del efecto de eso mismo, porque hay menores de edad que dicen dónde están, a veces solos, a veces cuando salen, incluyendo cuando están en las casas, también sin los adultos, o incluso la rutina. Sabemos cómo debe utilizarse correctamente la tecnología, pero un poquito la extensión de cómo con cosas tan sencillas ya las personas que están buscando cometer un crimen lo pueden identificar a través del uso de la tecnología. Si un poco puedes explicar para que la gente entienda. Bueno, en el caso de menores, los menores utilizan muchísimo una aplicación que se llama Snapchat. En el Snapchat, muchos jóvenes que están compartiendo la localización en tiempo real de todas sus amistades, literalmente saben dónde están entrando y saliendo. Esta semana el propio Instagram activó una funcionalidad similar, así que mi consejo es, a la hora de uno transmitir esa localización en tiempo real, hacerlo a un grupo cerrado. Estas plataformas permiten restringir cómo uno está exponiendo nuestras vidas a través de las redes sociales. Igualmente, muchas personas tienen sus perfiles abiertos. Sí. En el caso de que uno pues quiera compartir demasiado, pues mi recomendación es cerrar eso, un grupo mucho más reducido de personas. Esto no nos exime de que los criminales puedan acceder a esta información, pero recordemos que en muchos casos nosotros estamos subiendo la geolocalización de nuestras imágenes, la localización de donde nosotros estamos, los restaurantes, si vamos de viaje, en fin, hay mucha información. Mi consejo, si quieren compartir los viajes, suban la foto después que lleguen del viaje. Una pregunta para Mabel y después voy con Garfield. Ustedes no han descartado que esto tenga que ver con los casos anteriores que él ha tenido, con los vínculos con otros casos y señalamientos que se le han hecho. No se descarta nada. No se descarta nada. Garfield, la misma pregunta. Bueno, yo creo que ciertamente en este caso los que cometieron este atraco son unos rookies, totalmente, como bien dijo la inspectora. Estos vehículos, ellos ya tienen que, quizás no lo está diciendo, pero ya a esta hora, el día de hoy, tienen que saber una idea bastante buena dónde están esas personas localizadas, quiénes fueron y demás, porque esa guagua que él tiene, los que se dedican a esto nunca se llevan esas guaguas por eso mismo, porque tienen unos GPS, es bien fácil localizarlos. Si Cosculluela no hubiese estado amordazado, los hubiese
hubiesen cogido inmediatamente por ese geolocalizador que tiene esa guagua. O sea, que dejaron una marca a través de toda su travesía, desde que se fueron de la casa hasta que dejaron marcaron la guagua un terreno donde estaba, marcaron un terreno, y la realidad es que ¿ustedes llegaron hasta allá, hasta el punto final donde encontró la guagua? ¿Fue la policía? Él la rastreó y él... ¿El mismo Cosculluela? Sí, correcto. Y ya los supinas pero tienen no que llamó a la policía para que ustedes fueran con él a buscar la guagua. La llamó posteriormente. Cuando ya tenía el vehículo. Y tiene que estar entonces ya las supinas para todos esos negocios en el camino, las cámaras, y van a identificar quiénes fueron. Este caso tiene como muchas partes grises, ¿verdad? Pero esta parte de que se retiran las cámaras de seguridad, ¿hay alguna manera de recuperar esa información a través de una nube o lo que sea? O sea, o ya las perdieron, punto. No, las perdimos. Las perdieron. Las perdimos. No estaban en ninguna nube, según, ¿verdad?, la entrevista que se le hizo a según Cosculluela. Claro. Juan Carlos, ¿y hay manera de recuperar algo? Aprovechando, bueno, ¿verdad? Si no hay un backup a través de la nube, pues ciertamente pues el disco duro desaparece y ahí pues la información se pierde. Ya, ya. ¿Cuán seguros estamos en Puerto Rico ahora con las urbanizaciones? O sea, se nos meten a plena luz del día. Obviamente ahí tiene que haber una conexión con alguien en el control de acceso que los dejara pasar. Bueno, aparentemente es un área boscosa donde él vive, ¿verdad? El que quiere en Puerto Rico puede. ¿No entraron en carro? ¿Entraron por el bosque, a juicio de ustedes? Bueno, tuvo que haber sido porque no sé si la inspectora, ¿verdad?, han determinado que hubo algún tipo de vehículo dentro de la urbanización. Eso ya se hubiesen enterado de eso. ¿Y no había nada forzado? No, ellos llegaron, no forzaron nada, porque el empleado estaba en las afueras de la residencia, correcto. Y ahí pudieron lograr acceso al interior de la residencia. O sea, no es una cosa como que en Puerto Rico las urbanizaciones cerradas tengan unas verjas extremadamente grandes. De hecho, creo que la ley solo permite 6 o 7 pies. Así que no es muy difícil. Sí, que así todas tienen también guardias dando vueltas, dando rondas internas, sobre todo las urbanizaciones grandes. Lo cierto es, Felina, en que vivir en un control de acceso no garantiza que no se van a meter en nuestra casa. Aún así hay que tomar las medidas de seguridad. Claro, definitivo. Aún así, y obviamente seguir los consejos de los expertos en las redes sociales. O sea, no podemos estar... cuando salió el otro caso anterior, lo que estábamos planteando nosotros era precisamente que el hombre se montaba en la lancha, enseñaba cuando se iba en la lancha, cuando se iba de vacaciones, cuando se montaba en el avión, enseñaba el reloj, enseñaba... Si estaban de viaje o no estaban de viaje. Exacto. Y aprovecharon un momento en que estaban de viaje. Hay que tomar conciencia, los tiempos han cambiado. Y hay atracadores que se dedican a esto. Claro. A monitorear. A monitorear las redes sociales y todo el que presume... Claro. Esas son las consecuencias. Y aunque no es el tema, consejo no solicitado, ahora yo sé que está la gente bien feliz con el regreso a las clases, a la escuela, que ponen los nenes en las... Pero tápenle donde estudia, ¿verdad? O sea, yo veo todos los nenes que eso es mucha información para un menor. Demasiada información. Gracias a los tres. Gracias. Ojalá que esto no se siga multiplicando. Sí, que no tengamos que reseñar otro caso similar. Exactamente. Gracias. Bueno, voy con Kimberly. Cuando regresemos, ya está aquí el secretario de Educación. Vamos a hablar con él de múltiples temas. Va a estar súper interesante. Tenemos preguntas muy distintas a las tradicionales del comienzo de clase. Vamos a hablar del currículo. ¿Por qué los niños se van de la escuela? ¿Por qué cada día tenemos menos y menos estudiantes? Venimos con eso rápido. Y de hecho, usted no se lo puede perder porque conversamos con jóvenes y con jóvenes adultos. ¿Cuál fue su experiencia en la escuela? ¿Qué dijeron de las materias? ¿Les gusta o no les gusta? No se lo puede perder. Y se queda atrás la transformación en Puerto Rico. ¿Qué es lo que está pasando? Lo analizamos en solo minutos. Además, ¿puede sostenerse nuestra agricultura? ¿Qué está en juego? Entérese aquí. Bueno, mis amigos, en otros temas, hablemos con el secretario de Educación, Eliezer Ramos, ya está aquí en la casa. ¿Cómo está, secretario? Saludos, Ferdinand. Saludos a todos. Buenas noches. Saludos. Bienvenido. Bueno, le fuimos a la calle hoy, le pedí a Kimberly, vaya a preguntarle a los jóvenes qué piensan sobre el currículo, si les gusta, si hay que mejorarlo, si están conformes, si quieren otro tipo de materia. ¿Qué dijeron los muchachos? Vamos a verlo. Días del regreso a clases, llegamos a Plaza del Sol para conversar con jóvenes y jóvenes adultos. ¿Qué opinan del Departamento de Educación, de sus escuelas y de sus materias? Veamos. ¿Les gusta la escuela? Sí. Mi experiencia no fue la mejor. María, las pandemias y los terremotos pasaron durante los 4 años. No siempre estaba en la escuela, casi siempre eran online. Los pupitres no estaban en buenas condiciones, las pizarras a veces pues no funcionaban. ¿Cómo fue tu octavo grado?
Súper bien, la pasé súper bien con mis compañeros. ¿Escuela pública o privada? Privada. ¿Qué clase escoges? Estoy ahora mismo cogiendo álgebra, química, español, inglés. ¿Y en qué grado tú estás? Voy para 12. ¿Tus niñas están ahora mismo en escuela pública o privada? Privada. ¿Por qué tomó esa decisión? Porque encuentro que el sistema de educación en la escuela privada es mejor que el público. ¿Qué nota le daría si le tuviese que dar una nota? Yo le daría una C, todavía le falta mucho trabajo. Bueno, ahí está la opinión de padres y estudiantes sobre el particular. Secretario, ¿cuántos años llevamos con el mismo currículo? O sea, el currículo actual está desde el 2022. En el 2021, mi convención anterior, empezamos un proceso de revisión curricular que iba dirigido a las comparativas en términos mundiales de lo que estaba pasando fuera, atender el tema de la tecnología, de la modernidad, igualmente de darle pertinencia en el mundo del trabajo a lo que se estaba trabajando dentro de la escuela e igualmente individualizar en el tema comunitario y social. Insertar temas que no se habían insertado. Este currículo inserta temas más allá de las materias. Hay temas transversales que se corren en distintos niveles y en distintos grados, como es el tema del emprendimiento, el tema del ambiente, el tema del cooperativismo. ¿Pero cómo es eso? O sea, porque usted dice que están insertando, pero ¿cómo es? Que yo se insertan en las clases a través del material y la discusión que se puede dar en una clase. Pero eso no es un curso particular, es que el profesor le incorpora el emprendimiento. Así mismo es. Y no solamente lo dejamos en el tema de currículo, igualmente se comenzó a trabajar en aquel momento en la planificación del maestro, ayudando al maestro a tener una base para esa planificación y a tener material. Hay toda una plataforma con material para poder dar estos cursos diarios. ¿No cree usted, pregunto, yo sé que es muy difícil, todo cambio pues provoca una serie de reacciones y la gente se resiste a los cambios, pero no ha llegado el tiempo al ver las gráficas de 700.000 estudiantes a 200.000 que vamos a tener en el 2030, son 500.000 estudiantes menos. No se van única y exclusivamente porque el departamento sirva o no sirva, esos son otros 20 pesos, pero obviamente los muchachos no están a gusto con el sistema. La pregunta es, ¿no habrá llegado el momento, secretario, de cambiar el currículo y hablarle un poco, darle currículos específicos de electricidad, de plomería, de carpintería? O sea, en Puerto Rico hay una demanda gigantesca de múltiples plazas, de mecánica industrial, de mecánica de aviación, algo más técnico que los muchachos puedan sacarle más provecho. Yo creo que el tema que estamos discutiendo es sumamente bueno e importante para muchas cosas que se van a estar discutiendo durante este año. Nosotros no solamente comenzamos a trabajar la revisión curricular, sino que igualmente se preparó un plan de recuperación académica que está a punto de finalizar y con ello igualmente nosotros ya estamos mirando que ha dado resultados y que no ha dado resultados. Los cambios del sistema en términos de estudiantes son cambios bien atados al cambio demográfico en Puerto Rico. Y sí, te tengo que decir que no estoy negando la premisa que tú estás estableciendo en términos de que queremos que haya un interés mayor del estudiantado. Nosotros tenemos nuestros cursos ocupacionales y recientemente ahora, en agosto, vamos a estar inaugurando la revisión curricular de todos los ofrecimientos ocupacionales y técnicos. ¿Cuántas escuelas vocacionales quedan? Estamos hablando de escuelas vocacionales o con ofrecimientos vocacionales, poco más de 100 escuelas. Tenemos sobre 30.000 estudiantes que están en cursos ocupacionales preparándose para salir de cuarto año con su certificación y licencia para el mundo del empleo, el mundo laboral. Y queremos que sean más. Hay un tema igualmente del ofrecimiento y de atraer a estos estudiantes a muchos de estos cursos que están ahí. Pero sí te puedo decir que el currículo no debe ser una piedra o algo escrito en piedra. Ya yo le he pedido al equipo académico que igualmente, aunque revisamos y comenzamos esa implementación en el 2022, igualmente comencemos a reunirnos con maestros y con estudiantes para ver el impacto que ha tenido esta revisión curricular y ver qué ajustes todavía hace falta hacer. Hicimos un ejercicio sencillo, vamos a poner una gráfica aquí que buscamos, ¿verdad?, los 5 modelos de educación más exitosos que existen en estos momentos. Estos son los datos, ¿no? Finlandia, Estonia, Canadá, Singapur, Japón. ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Cuánto nos falta por llegar a un nivel de este? Nos falta y no voy a negar que nos falta. Pero ¿qué es lo que nos falta? Yo creo que tenemos un gran secretario, tenemos buenos maestros, tenemos pocos estudiantes. ¿Te acuerdas que el debate antes era, no, es que hay 40 estudiantes? Tenemos chavos. Usted tiene más chavos que nunca antes en la historia. ¿Cuánto es el presupuesto suyo este año? El presupuesto es de 5 millones combinando los fondos federales. 5 billones.
5 billones, y esto puede ser tema... Con 200.028 estudiantes. De respuesta a cómo se invierte este dinero y si estamos invirtiendo lo que realmente necesita el sistema. Eso me toca a mí, ¿verdad? El transparencia y credibilidad. De ahí podemos partir a los 1.100 millones, que es el pago de pensiones, y empezar a restar. Pero igualmente en estos modelos, cuando los vemos, hay que ver un poco sus sistemas políticos, sociales y económicos, ¿verdad? Y el contexto de ellos a la hora de mirar si es realmente lo que queremos o buscamos algo todavía mucho mejor a esto. Nosotros sí hemos mirado estos modelos. Precisamente el currículo socioemocional que vamos a estar iniciando en agosto es parte de estos modelos. Finlandia, por ejemplo, que tiene este tipo de impacto en el estudiantado desde grados elementales hasta superiores. Así que sí los estamos mirando, sí queremos emular, pero tenemos igualmente diferencias en términos de nuestras comunidades, a la comunidad que servimos, la participación de los padres, que siempre hemos hablado aquí de lo esencial que es que puedan estar insertados en ese proceso educativo. La burocracia es un impedimento para hacer estos cambios drásticos, porque estos son cambios que no es dejarlo para años y años, es que como que hay que ejecutarlos ya. Y se han estado llevando a cabo, aquellos que han estado, ¿verdad?, muy cercanos a las escuelas. Por eso digo, yo creo que esto es un tema base para una discusión mucho más amplia. Vamos a ver resultados. Ya nosotros los estamos viendo. Yo le puedo asegurar a Puerto Rico que el aprovechamiento académico está aceleradamente subiendo. Los números lo dicen, las estadísticas lo dicen, las universidades, esa retroalimentación que estamos recibiendo, ya nos estamos recuperando de todo esto que habló el estudiante, que sufrieron muchos de ellos en estas clases graduandas que hemos visto, ¿verdad? El huracán, la salida por la pandemia, los terremotos y en la deserción escolar, que ha comenzado a bajar igualmente. Así que yo he sido enfático en esta gira de 2 semanas que he tenido con los directores de escuela, porque este inicio de curso escolar, mañana llegan nuestros maestros y a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está en buena dirección hasta que alguien nos los dice. Y lo que se está haciendo en nuestras escuelas va en la dirección correcta. Hay que seguir ajustando, lo vamos a seguir mirando, pero vienen buenas noticias. Buenas noticias con respaldo científico de profesores universitarios, de jurisdicciones que están comenzando a mirar a Puerto Rico como un ejemplo para adoptar estrategias y medidas de un esfuerzo de mejoramiento y aprovechamiento académico. Secretario, en alguna parte del proceso educativo, ustedes le preguntan al estudiante ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué tú quieres hacer con tu vida? Porque hay niños que están muy claros, desde muy chiquitos, hay gente que se gradúa sin saber y me pregunto si parte de mantener ese interés está preguntarle qué quiere hacer. Sí. Desde escuela intermedia los jóvenes toman exámenes, no solamente para medir sus destrezas, sino igualmente sus intereses. Así que nosotros recibimos esa información y con esa información igualmente nosotros vamos planificando la apertura o cierre de cursos, sobre todo en el área ocupacional, o redirigiendo y ajustando el currículo para atender, ¿verdad?, los temas, por ejemplo, el interés nuevo en la tecnología, en la programación, para poder atender esto. Toda esa data es muy importante. Igualmente, cuando ya van de salida en todos estos exámenes, se recoge igualmente el interés del estudiante y hacia dónde se dirige. Secretario, lléveme punto por punto y le explico. Hablamos de que estos temas se han ido adentrando, ¿verdad?, el currículo más allá de las materias básicas, español, inglés, matemáticas, ciencia. Cuando se habla de tecnología, de emprendimiento, quizás de otros idiomas, de asuntos culturales, de redacción, de destrezas, la frecuencia, o sea, cómo y desde qué niveles, desde qué edades están como parte del currículo diario, porque no es que una vez al mes le den una conferencia de cualquiera de estos temas. ¿Cómo ocurre en el currículo balancear entre todos los temas estas clases como parte del currículo diario más allá de las básicas? O sea, ¿cómo se integran y con cuánta frecuencia? Hay temas, por ejemplo, mencionaste el tema de la lectura y la escritura, que es un tema que yo creo que ha sido medular en darle duro al tema de aprovechamiento académico. Es una destreza bien básica que se supone que aprendamos en niveles bien primarios, pero vimos que hay un rezago bien marcado en el estudiantado, no importa en qué nivel está. Vemos estudiantes de 4º año todavía con dificultades de lectura, de análisis y de escritura. Así que temas como este, que los adoptamos, el sistema y la organización escolar los trabajan, ya sea una vez por semana con ejercicios adicionales, ¿verdad? A lo que se trabaja en español diariamente, a lo que se trabaja en el resto de las materias diariamente. Ellos le llaman
la hora de Salón Hogar, y en esa hora se trabajan muchos de estos proyectos, particularmente sin afectar. Ahora, en las materias igualmente se empieza a trabajar todo esto. Es política pública el tema de la lectura y hemos levantado bandera. Hemos adiestrado maestros más allá del nivel primario para que puedan tener esas destrezas. Un maestro de español de escuela secundaria no tiene el enfoque de un maestro de español de escuela elemental. Así que el tema de cómo desarrollar esas destrezas en el estudiantado no necesariamente las tiene tan desarrolladas. Así que se ha invertido horas de trabajo, esfuerzo y recurso económico para darle esas destrezas al maestro que está en otros niveles y pueda impactarlo. Hay programado, hay material. Algo que vamos a hacer este año es tirarnos a las escuelas. Yo le he pedido a las regiones que hoy por hoy tienen mucho más personal que hace unos años atrás, que establezcamos un plan de apoyo, de asistencia técnica y fiscalización para que nos aseguremos que todas estas políticas están siendo implementadas correctamente en todas nuestras escuelas, en todos nuestros salones, y podamos señalar aquello no está correcto y poderlo corregir. Pero sí, te tengo que decir que se trabaja. El tema tecnológico es el tema que quizás tenemos que volver. Yo había dejado un proyecto que por alguna razón se cayó. Estábamos aliados al Fideicomiso de Ciencia, relacionado con maestros de ciencia de cómputos, y poder seguir adiestrando sobre todo a maestros excedentes que tenemos en las escuelas y poderlo impactar de manera directa. Un buen amigo de Mayagüez me dice 5 billones de dólares dividido entre los 200.000 estudiantes. Eso estamos hablando un análisis muy superficial. Más de 200.000 dólares por estudiante. Eso es un análisis superficial, por eso hablé 5.000 millones de dólares, ahí tenemos el pago de las pensiones, que son 1.000 millones de dólares. El Estado invierte unos 2.000 millones de dólares en este estudiantado. Nosotros tenemos cálculos de cuánto sale. ¿Por qué? Porque en esos 5 billones nosotros tenemos la inyección de los fondos de estudio. El departamento tiene 5 institutos postsecundarios que no son escuelas. Pero no se puede decir que no hay dinero. O sea, educación tiene dinero de sobra. Tenemos dinero de escuelas privadas. Nosotros invertimos prácticamente en combinación de fondos estatales y federales entre 4 y 9 mil dólares dependiendo de la escuela y los índices de pobreza. 4 y 9 mil dólares al año. ¿Cuánto nos cuesta un estudiante? Cerca de 9 mil, entre 4 y 9 mil. Pues un estudiante de educación especial bajo índices de pobreza puede llegar a ese extremo. Pero de educación regular. En la educación regular, 4.000. Y entonces ahí entra entonces la figura. Es que el resto del dinero tiene otras restricciones, por eso lo traigo. Ahí entra la figura del SAR. Tenemos fondos para escuelas privadas, tenemos subvenciones de la legislatura para algunas organizaciones que se administran desde acá, tenemos proyectos especiales que igualmente salen de acá. Así que, ¿verdad? El tema del presupuesto es un tema sumamente amplio. Y ahí entra la figura del SAR para ayudar en esa distribución de dinero. Yo quisiera que no habláramos del SAR. Bueno, pero entra ahí. No viene ningún SAR. No viene el SAR. A él no le gusta el término. Hay un tema de confusión, ¿verdad? Hablan de SAR. ¿Cuál me lo explicó? Sí, lo explicamos. No hay ningún SAR. No hay ningún SAR. Hay un principal oficial financiero dentro de la agencia. Es un intento de darle mucha más coherencia a los trabajos del día a día, darle transparencia y darle planificación al Departamento de Educación. Muy bien. Perfecto. Secretario, éxito. Que sea todo un éxito en las clases este año. Me gustan estos temas, Ferdinand. A mí también. ¿Usted es el secretario? Vale la pena abundar. Seguro, hay que chocar ideas sobre esto, porque la verdad es que hay que profundizar un poco más. Hay mucha idea y concepción sobre el sistema que no es la correcta. Y yo creo que hay que llevar la información correcta a Puerto Rico. Éxito, nuevamente éxito a usted, a todos los maestros en Puerto Rico. Bueno, voy con Kimberly y regresamos con otros temas bien importantes. Kimberly, ¿qué tenemos? Ferdinand, vamos a hablar de la agricultura porque llevan una batalla silenciosa con todas las cosechas. En juego estará todo lo que se produce aquí en la isla. Usted no se lo puede perder porque llegamos hasta el sur de la isla. Además, un país hermoso nos pasa por adelante. Puerto Rico se sigue quedando atrás. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pauta ahora. Miren cómo quedé yo aquí ahora. Miren, a la derecha lleno de y mujeres. a la izquierda. Entre doñitas, Te comportas derechito porque si no hay problema. Doñitas en singular. Está la doñita botada aquí. Atrevido. Como diría mi amigo Miguel Morales. Las doñitas saben. Larisa, saludos, bienvenida. También está con nosotros nada más y nada menos que Soyme Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, y la licenciada Adriana Godró, abogada y directora ejecutiva de Ayuda Legal. Bienvenida a las tres. Gracias. Tengo una sorpresa. Vamos a hacer algo distinto ahora. Ahora sí se puso. Ok.
A mí me hicieron llegar este video y a mí las rodillas me temblaban cuando lo vi. No porque fuera malo, porque es tan interesante y tan bueno que por poco me busco unos pasajes para mudarme para allá. Este es el video que preparó la alcaldesa de la República Dominicana de Santo Domingo, para presentarle a la ciudad la transformación que viene para Santo Domingo. Vamos a verlo, lo edité, es largo, lo edité y quiero la reacción de ustedes porque esto no pasa en Puerto Rico. Vamos a verlo. Plan Integrado de Santo Domingo, una estructura de gestión y coordinación interinstitucional efectiva, con capacidad de orquestar y coordinar la simultaneidad de ejecución entre los múltiples actores, programas y proyectos del Gran Santo Domingo, que prioriza el malecón del Gran Santo Domingo como el primer eje a intervenir, a través de su programa de rehabilitación urbana, Santo Domingo del Mar. Habilita nuevas puertas, conectando a través de un corredor sur de 22 kilómetros de longitud, las autopistas 6 de noviembre y Las Américas, completando la circulación radial. Entre las estrategias más importantes está la revalorización del Frente Marítimo Histórico, con la implementación del Puente Los Trinitarios, que permite proteger nuestra ciudad colonial, los sectores de Gascue y Ciudad Nueva, desviando el tráfico y mitigando la presión que ejerce la intensa circulación interurbana sobre estos sectores de alto valor patrimonial. Nuevos equipamientos de clase mundial, como la nueva marina y puerto de cruceros, frente al icónico Hotel Jaragua, conectarán Santo Domingo con nuevas oportunidades globales. El Malecón Deportivo ofrecerá una pista de skateboard, canchas de voleibol, fútbol, básquetbol, continuando la ciclovía, aceras amplias y amenidades del paseo marítimo. Un futuro que se construye con el compromiso, la disciplina y continuidad que definamos hoy. Plan Integrado de Santo Domingo, hacia el orden y futuro que merecemos. Wow. Bueno, wow. Hay que decir wow. Es un video más largo, dura como unos 8 minutos. Sí. Lo reducimos a 1:30, pero miren, o sea, ¿por qué uno no puede ver cosas así en Puerto Rico? ¿Por qué no puede ver un plan integrado de toda la ciudad, de todo el país, conectándose unos con otros, mejorando? ¿Qué nos pasa? Porque ellos pueden hacerlo y nosotros no. No tienen ni una cuarta parte del dinero que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy me contestaba un alcalde, yo se lo mandé a un alcalde, amigo mío, y me dijo, bueno, fíjate cómo han cambiado los tiempos. Ahora ellos tienen agua y luz y nosotros no. Yo creo que eso es una gran partida. Yo creo que ese video refleja que la economía de Santo Domingo es la economía más próspera del Caribe y la séptima de América Latina. Así que en perspectiva económica ha tenido un repunte fundamental. Así que nosotros lo hemos discutido aquí antes. Si no concentramos nosotros en lo básico, que son los servicios esenciales de agua y luz, ¿cómo podemos movernos? Así que ciertamente ellos han mejorado muchísimo en temas que es construcción, registro de la propiedad, y eso le da certeza jurídica para poder hacer negocios. Así que si nosotros no tenemos los servicios básicos y ellos van avanzando en propiedad, en construcción, en que va a ser más seguro el nivel de hacer negocios, pues evidentemente vamos a tener una competencia a 45 minutos en avión. Aquí nosotros tardamos de 8 a 10 años hacer un hotel, allí lo hacen en año y medio, en 2 años. Es que lo que pasa es que hay que comparar chinas con chinas y botellas con botellas. Tenemos que saber que nosotros somos parte y somos territorio de Estados Unidos. Y tenemos unas regulaciones completamente distintas. Nuestras leyes laborales para nada son las mismas. Nuestra banca federal para nada es la misma. Y no vamos a decir cada área, ¿verdad? Porque definitivamente el video está espectacular. La alcaldesa de Santo Domingo es Mejías, todo el mundo sabe, es parte de la presidencia actual de República Dominicana. Ese proyecto tiene el respaldo de todo el país de República Dominicana, o sea, es un plan integrado y ella tiene unos problemas de infraestructura en Santo Domingo en estos momentos. ¿Y por qué nosotros no podemos tener un plan integrado? Definitivamente, aquí hay un problema de planificación. Vamos a ver cuántas casetas a ella se le ponen en la zona marítimo terrestre, evitando que se haga la construcción. Vamos a ver cuántas casetas y personas que se pongan en la carretera acostadas, evitando que vengan a cortar ciertos árboles o cierta fauna para poder hacer el conector. Vamos, o sea, esto es completamente distinta. Esto es lo que nos encantaría ver.
Y claro que se puede, es que lo hizo, Puerto Rico lo hizo, Puerto Rico fue Nobel en la Autoridad de Energía Eléctrica en su momento y en la Autoridad de Alcantarillado. Ahora estamos pasando por una crisis y no significa que Santo Domingo es mejor que nosotros, porque entonces siguen viniendo en Yola, arriesgando su vida, y porque cuando ICE hizo los arrestos estaban llorando, ¿verdad? Porque ese era el Sí, muchas cosas unidas, ¿verdad? Esto ya yo le he cogido mucho cariño a la compañera Soymé, pero aquí es el único espacio donde yo estoy a la derecha de Soymé Álvarez, así que quiero decirlo. Es donde único la tengo a la derecha. Sentado. No, pero hablando muy en serio, yo creo que esta campaña es importante, no es una campaña de turismo, es una campaña que invita a vivir en Santo Domingo y es una campaña que invita a la relocalización. La última vez que el gobierno de Puerto Rico hizo una campaña amplia para traer gente a vivir en Puerto Rico fue aquella promoción de la ley 2022, que eran en aquel momento que atraía inversores que no iban a aportar a la economía local. Puerto Rico ha tenido oportunidades recientes de hacer planes integrales, se nos asignaron 20.000 millones en fondos federales que empiezan a cerrar ahora en diciembre del 2026 y que, como hemos visto, hace de hecho una hora atrás, cuando Donald Trump acaba de cancelar unos 7.000 millones de fondos de EPA, que en Puerto Rico se redundaban en 200 millones para incentivar placas solares alrededor de la isla, lo acaba de cancelar hace literalmente una hora. Ese dinero sigue en riesgo de ser todavía eliminado o vuelto atrás por la administración de Trump, y pudo haber sido una oportunidad, Ferdinand, porque cuando tú miras ese plan de los fondos de recuperación, esos 20.000 millones eran proyectos reciclados que se repitieron cuando Fortuño, cuando la Junta de Control Fiscal, y que no se han detenido. Ojalá la gente que protesta tuviera todo el poder, ¿verdad?, que se le adscribe a la falta de desarrollo, pero yo creo que ciertamente la situación no es la gente que protesta, no es que la gente no quiera esencia, no es que queramos playas para el pueblo, es que el gobierno no tiene un plan de desarrollo integral y que no puede existir un video como este porque no hay agua ni para el turista que viene a ver a Bad Bunny. Y el video planteó algo muy importante, que es la continuidad. Aquí hace falta continuidad. Claro. Ella es su segundo cuatrenio de la gestión gubernamental. Laisa trajo unos datos interesantes. Te pregunto, habíamos comentado anteriormente, ¿verdad? O se ha comentado que a nivel turístico, República Dominicana ya nos lleva una ventaja a nivel turístico. Eso también tiene que ver mucho con el servicio. La política de servicio allá nos afecta muchísimo acá, porque aquí no tenemos esa cultura de servicio. Correcto. Y aparte de servicio, ese plan integrado, más que el video, es que Puerto Rico está haciendo de manera integrada para poder traer al turista, darle un buen servicio. No necesariamente, si lo vemos de manera segmentada, va a funcionar. Así que por eso es que el llamado debe ser, porque sí, Puerto Rico tiene unas ventajas sobre República Dominicana, claro que las tenemos. Que por ejemplo es la certeza jurídica que se le da a los procesos judiciales, por poner un ejemplo, los derechos democráticos, eso también es importante. El tema de la corrupción, o los índices de corrupción, todavía Santo Domingo sale más alto que en Puerto Rico. El tema de la regulación para algunas empresas es súper importante. El salario es más alto, sin embargo, a San Juan es mucho más costoso que Santo Domingo. Les pregunto si para uno poder tener proyectos de este tipo y poder lograr esa planificación, ¿no hace falta también Puerto Rico definir cuál es su fuerte modernamente? O sea, porque si no podemos competir por otro tipo de reglamentación, quizás en dar en proyectos turísticos estos paquetes y estas cosas, o sea, Puerto Rico no necesita definir económicamente cuál es su fuerte para crear un plan y que ese sea el punto de partida para desarrollar proyectos como estos, porque siempre hablamos de hoteles, pero quizás en otra cosa es que podemos ser los líderes. Definitivamente sabemos que han venido gobierno y gobierno y han tenido ese plan. Lo que pasa, mira, en este caso en particular, la ciudad de Santo Domingo, ese es su segundo cuatrenio. Entonces, ¿tú quieres servicio? Si tú pagas a $3 la hora, yo te lleno este estudio de técnico. Pero no es la realidad de Puerto Rico, por eso no se puede subestimar lo que ellos están haciendo y lo que ellos están logrando. Y cuando no hay nada, es mucho más fácil que arreglar lo que hay, ¿verdad? Y nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos y lo que somos y a dónde nos podemos dirigir, pero definitivamente ha pasado con gobierno tras gobierno que vienen con buenas intenciones y de un plan, pero al próximo desarrollo lo cambian. Tengo un montón de comentarios que quisiera hacer, pero se me acabó el tiempo. Es necesario ya, y con la bomba que nos tiraron Trump por la Junta de Control Fiscal,
ahora sí que las condiciones. Mira, yo me conformo con un plancito. Pero imagínate, chiquitito, pero ejecutable. Un videíto de un minuto. Mira, un minuto. Si se lo dan a Colbert lo hace pero si ahora mismo en Puerto Rico hubo un plan para un desarrollo en una isla cerca de una playa. Plancito, que por lo menos uno lea unas 4 páginas y se enamore y diga, oye, el país va para adelante, de verdad que vamos a echar para adelante, porque leí la página 4 y está brutal. Pero Ferdinand, el camino se demuestra andando. Tiene que haber voluntad política también. No hay esa voluntad. Bueno, gracias. Me voy con Margarita, venimos rápido. Sí, quizás una salida es llamar a Jorge Colbert. Bueno, usted votó en la encuesta, claro. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cree que República Dominicana nos está llevando la delantera? Anoten, un 53% dijo que sí. Así que gracias a todos por participar. En otros temas, agricultores libran una batalla silenciosa. ¿Estarán en juego nuestras cosechas? Se entera solamente aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, eso ya mismo. En Puerto Rico, ¿cuán difícil es progresar en la agricultura? El gobierno tiene un plan para promover la mano de obra. Luis José Moura se trasladó a Santa Isabel y nos presenta el siguiente reportaje. Santa Isabel, donde el verde domina el horizonte y el viento mueve los campos, late el corazón agrícola de Puerto Rico. Durante décadas, esta ciudad ha llevado con orgullo el título de capital agrícola. Pero hoy, sus agricultores libran una batalla silenciosa contra la sequía, aumento en costos y la falta de mano de obra para trabajar la tierra. De los 4 años que llevo operando, mayor reto es el agua, ¿verdad? Las fuentes de agua que tenemos, ya sea bomba de agua, lago y sistemas de riego, no da basto para producir al nivel y los rendimientos que verdaderamente uno puede tener. Y hay mucha escasez de mano de obra. Encontrar personal que te pueda trabajar, llega este personal, trabaja 2 meses, se va, adquiriendo personal, mano de obra extranjera, como los que tenemos aquí, que son trabajadores agrícolas hondureños con su visa de trabajo H2A. Y por eso son costos que se le añaden a la empresa. Aún con sus múltiples retos, esta zona mantiene su papel de motor agrícola, impulsando ventas directas y cooperativas para que sus cosechas no se pierdan en manos de intermediarios. Necesitamos muchas cosas, necesitamos más tecnología, más que se nos mire como lo que somos. O sea, un agricultor, cada persona lo necesita mínimo 3 veces al día. Tú desayunas, tú almuerzas y tú cenas. Y el 90% de lo que tú consumes viene del agricultor. Cuando aquí hay mucha calabaza, se trae calabaza de otras partes, ya sea de Costa Rica o de Santo Domingo, y la de aquí se queda. En la capital agrícola, la sequía encarece el riego. La migración deja los campos vacíos. Aún así, Santa Isabel resiste para que la tierra siga dando frutos. Nos dedicamos a producir papaya, melón de agua, pepinillo, calabaza, y el mercado que impactamos es un mercado local. Una cosa es producir alimentos y otra cosa es el mercadeo. ¿A quién se lo vas a vender? En ese caso puede ser uno de los retos más grandes, el mercadeo, que estamos claros que hay que traer de afuera también porque lo de aquí no da. El problema es que entra de países que producen por mucho menos dinero y nos afecta grandemente. También, ¿verdad?, lo que es la cuestión del agua para la irrigación. Se puede usar la bomba o se puede usar el agua del lago, pero obviamente si hay sequía, pues va a afectar la disponibilidad del agua para poder hacer el riego. La mano de obra, pues tenemos gente de Guatemala, que es como podemos resolver el problema del otro reto, que es la mano de obra, que aquí pues es difícil conseguir tanta gente como la que necesitamos. Para mí es lo más noble que puede existir, producir alimentos. Sin alimentos no hay vida. Y quien lo quiera hacer, que lo haga, que no piense en los retos, simplemente hazlo y vas viendo por el camino cómo vas resolviendo las cosas. Entre el sol y el viento, Santa Isabel resiste. La capital agrícola de Puerto Rico sigue de pie, sostenida en el esfuerzo de quienes contra viento y sequía se niegan a dejar morir la tierra que los vio nacer. Bueno, y aquí está José Rivera, el secretario del Departamento de Agricultura. Secretario, bienvenido. Gracias, Ferdinand, y a todo el panel y todo el público que sintoniza. Qué bueno. Bueno, casi todos los entrevistados necesitan empleados extranjeros para poder operar la finca. Bueno, cada día vemos... Enganchamos los guantes, nos olvidamos de los jóvenes nuestros, no van a meter mano ahí, hay que depender de eso
ya es una realidad. Tenemos que utilizar todas las estrategias a nuestro favor. Las visas H2A, queremos ahora con el cambio en ley traer los presos, ¿verdad? Poder trabajar en, ¿verdad? en las fincas. Eso va, ya se aprobó la ley. También tenemos un cambio en el agricultor bona fide que aumenta y le da certeza a los agricultores. Pero queremos enamorar a los jóvenes, a la nueva generación de la agricultura. ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de, por ejemplo, talleres. Estamos educando lo que es el agroempresario, hacer viable la operación agrícola. Estamos trabajando directamente con los agricultores, dándole certeza con el cambio de agricultor bona fide a 4 años en vez de tenerlo a 1. Y el agricultor bona fide es mejor que la ley 20 y 22 juntas. ¿Por qué? Pues los exime del pago del IVU, los exime del 90% de cesión contributiva. Le da beneficios mejor aún que los de jóvenes empresarios. Y yo quiero que los jóvenes que están viendo este programa estén pendientes, porque agricultor bona fide es la exención contributiva más generosa que tiene la ley 60. Ahí está el secretario y queremos asegurarnos que utilicen el beneficio de agricultor bona fide, que solamente requiere que el 51% de los ingresos sean agrícolas. Y lo pueden obtener creando una empresa, estableciendo, ¿verdad?, una operación agrícola. Y en el tema de mano de obra, estamos trabajando con corrección para, ya que tenemos la ley, trabajar el reglamento para implementar inmediatamente en la finca. En el tema del agua, no tenemos una sequía. ¿Qué tenemos? Un problema de irrigación. Tenemos unos proyectos de FEMA para las fincas en el sur y poder aumentar la cantidad de bombas para poder irrigar mejor. Pero no es por sequía. Este año el clima ha sido típico. En caso de producción de leche, se nos afectaba la leche, por ejemplo, por el cambio climático. Tenemos mayor producción que los pasados 5 años en la leche ahora mismo. Y eso pasa también en el tema de los vegetales, por el tema de irrigación, no necesariamente sequía. Secretario, tengo una pregunta y lo trajo uno de los entrevistados en el reportaje de Moura. El agricultor hace su esfuerzo, cultiva, etcétera, pero si viene el producto de afuera a competir con el de aquí y no se promueve lo de aquí y se le da prioridad a lo de afuera, entonces están en pérdida. ¿Qué puede hacer el departamento para que eso cambie? ¿Qué estamos haciendo en el departamento? Trabajando con los mercados familiares y fortaleciendo los mercados familiares para que más agricultores participen. Estamos directamente reuniéndonos con el sector privado para que compren productos y hagan planificación agrícola con tiempo, con los agricultores, se conecten y puedan comprar sus productos. Y les agradezco a ustedes, ¿verdad?, por ayudar a nuestra agricultora Carla Escalera, que hicieron una compra de pepinillos y este servidor intervino directamente. 2 supermercados nos compraron 1000 cajas por una intervención directa de nosotros. Pero no queremos que todo sea por intervención gubernamental, sino que el sector privado asuma su rol, que los consumidores exijan los productos locales, que denuncien, ¿verdad?, cuando hay producto importado y que compren los productos locales de Puerto Rico a los agricultores de forma directa en los mercados, pero también en los supermercados. Secretario, hablando de los mercados, nosotros en MAGIC recibimos muchas quejas de los mercados familiares, muchas, pero cada vez que va la secretaria del DACO, la gente llama quejándose de los precios y de que cuando llegan a la caja es exorbitante el costo. Ayer por primera vez tuvimos un taller con el Departamento de Asuntos del Consumidor, ACSEF, donde estábamos educando a todos los participantes de forma compulsoria. ¿Qué hicimos? Los entrenamos en el tema de las balanzas, las medidas, las leyes existentes. El reglamento de mercado familiar lo estamos enmendando para ¿verdad?, poder tenerle más garras y poder asegurarnos que haya producto local, porque también teníamos la queja de producto importado. El trato a las personas que participan sea ¿verdad?, respetuoso y que los precios estén disponibles. Publicamos los precios en nuestra página, los estamos asegurando que estén en cada carpa de los mercados familiares y estamos inspeccionando en producción en finca y en el mercado familiar. Secretario, queremos ser colaborador del Departamento de Agricultura en eso y ver cómo seguimos ayudando. Así que seguimos invitándolo para hablar de este tema que es tan importante. Y tenemos que exhortar a los supermercados, los distribuidores a que compren los productos locales. A comprar lo nuestro, a comprar lo nuestro. Bueno, voy a una pausa y regresamos. Bueno, señores, este equipo que está aquí de softball femenino arranca para China mañana. David Santos, el dirigente del equipo y todo parte del equipo aquí. David, ¿cuándo salen mañana directo a China? Salimos el sábado. Mañana tenemos un juego en el Parque Villa Nevares que estamos entrenando por primera vez con toda la selección nacional de Puerto Rico. Estamos jugando contra la Universidad de South Florida y el sábado entonces partimos para China. ¿Cómo está rankeado China y Puerto Rico? Pues nuestra selección, gracias a Dios, somos el mejor equipo en el escalafón mundial en Puerto Rico. Somos número 3 en el mundo. Vienen con trofeo para acá. Apostamos a Puerto Rico, apostamos a este equipo y así que apoyar.